buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Como siempre, a las 20 horas aquí por el canal 32.1 de la televisión digital abierta. Recuerden que estamos transmitiendo desde INPA, la primer fábrica recuperada del país. Vamos a comenzar este noticiero de jueves, transcurriendo ya el mes de enero, y si bien todavía muchas actividades están en receso, ya se está retomando, ya se está teniendo el debate nuevamente acerca del regreso a las clases. Recordemos que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ya anunció que el próximo 21 de febrero volverían las clases a tener lugar aquí en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la suba de casos está realmente creciendo mucho y todavía con protocolos muy poco claros. Así que bueno, en el marco de todo este debate, la ministra fue otra vez noticia por sus dichos. Vamos a recordar lo que decía en una entrevista en Radio Rivadavia acerca de la deserción. Recordemos que ha sido una de las banderas de Juntos por el Cambio, esta pretendida cruzada por la educación con relación a la presencialidad en las clases, ¿no? Vamos a compartir lo que decía la ministra de Educación porteña y seguimos con el tema. Mira, yo te voy a decir lo que hacemos nosotros y voy a volver a poner en agenda un tema que me parece importante, porque no hay datos oficiales, concretos, reales sobre cuántos chicos abandonaron la escuela a nivel nacional. No tenemos datos, no hay ningún dato oficial. Entonces, hablamos, suponemos, estimamos, levantamos el dedo para arriba, vamos midiendo, pero no hay datos que nos permitan saber efectivamente cuántos se cayeron. Y si no sabemos cuántos se cayeron, tampoco se los va a buscar a tiempo. Entonces, cada día es más difícil traerlos. Yo te cuento qué hicimos en la ciudad. Nosotros en julio, cuando terminó el receso escolar del año de escuelas cerradas, en el 2020, teníamos la lista con nombre y apellido y dirección de cada uno de los estudiantes que se había desconectado de la escuela. Eran 6.500. En ese momento, ¿se acuerdan que se armó la discusión con el gobierno nacional? Porque nosotros pedimos la primera apertura de escuelas para revincular esos 6.500 chicos. La respuesta fue, te damos computadoras para que se queden en sus casas. Bueno, y ahí empezó toda la discusión del 2020. Y esto lo pudimos hacer porque tenemos información, tenemos bases de datos, tenemos legajos únicos, sabemos dónde vive cada estudiante, cuál es su realidad, y pudimos ir a buscarlos a tiempo. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil que si se hubiera conocido, sabido y tomado decisiones hace 2 años. Bueno, esto era parte de lo que decía la ministra de Educación porteña, ¿no? Esta es la frase, vamos a leer un textual. Es muy tarde para buscar a los chicos que no regresaron al aula, están perdidos en el pasillo de una villa o en el narcotráfico. Esto generó repudio de la comunidad educativa, de un montón de educadores y educadoras que ven en estas expresiones una postura claramente discriminatoria, claramente clasista, al respecto de lo que decía la ministra. Cabe recordar también que en el marco de lo que decía la ministra, es una de las constantes de Juntos por el Cambio. Recordemos, ¿no?, el de la frase de caer en la educación pública de Mauricio Macri cuando era presidente, o de María Eugenia Vidal diciendo que era injusto que se crearan tantas universidades públicas en el conurbano cuando los pobres no llegan a la universidad. Bueno, es una constante. Hoy la ministra trató de matizar y también trató de contestar a quienes la habían cuestionado por sus dichos, pero manteniendo la esencia de su idea. También estuvo contestando vía tweets a quienes la cuestionaron. Así que para hablar en profundidad de este tema y para ver cuál es la opinión de los educadores de estos dichos, vamos a conocer un poquito la postura de Mariela Martinelli. Estás ahí, muy buenas noches. Ella es docente de una escuela pública de Ciudad Oculta, este barrio popular, esta villa que está entre los barrios de Mataderos y Lugano. Mariela, buenas noches. ¿Me escuchás? Mariela, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan?
Perfecto, Mariela. Bueno, vamos directamente a lo que nos compete. ¿Qué le dirías, cómo responderías, qué impresión les generó a ustedes, a tus compañeros, compañeras, colegas que están educando ahí en esta zona tan desigual de la ciudad al respecto de los dichos de la ministra porteña? Mira, en primer lugar, cuando lo leí ayer, fui a buscar la fuente para ver qué era exactamente el dicho y si tenía ese nivel de dimensión sus palabras, y al escuchar nada, es como que uno no puede que nuevamente se vuelva a pensar y se vuelva a poner en debate. De la misma manera, el lugar de los sectores populares, la educación pública, siempre desde la mirada del prejuicio, siempre de la mirada está fuera de la escuela, es el pobre quien decide no estar, porque decide no estar para cometer algún tipo de delito o para poder hacer algo malo dentro de la sociedad. Creo que en esta parte de una ansia de la mirada que tiene históricamente el gobierno respecto de... Mariela, a ver, se está cortando, estamos teniendo algunos problemitas con el sonido. ¿Te parece si retomamos, vamos a un brevísimo corte y retomamos la comunicación? Bueno, vamos a un corte y retomamos la comunicación. Estamos de vuelta enseguida. El heavy metal es resistencia y el under es estar en contra de lo establecido. Jóvenes por siempre, soldados del fuego. Talento hay, nos falta y somos muchas bandas, muchas mujeres y nos estamos organizando y acá estamos. Esto no se puede frenar más. Son eternos los guardias del honor. Su memoria y alma estarán vivos. Con su paso supieron estremecer a las islas del sur argentino.
Seguimos con más Noticiero Popular y vamos ahora vamos a tener un contacto con Mariela Martinelli. Ella es docente de una escuela pública de Ciudad Oculta, este barrio popular, esta villa que está entre los barrios de Mataderos y Lugano. Muy buenas noches, Mariela. Bueno, todo bien. Vamos a preguntarte tu opinión, el debate que seguramente surgió al respecto de los dichos de la ministra Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, como una excusa. No nos vamos a quedar simplemente con lo que tiene que ver con la frase, sino es una excusa para hablar de la educación en los barrios populares, ¿no? Y esta mirada estigmatizante. ¿Qué opinión les mereció esta frase? La desvinculación de la escuela a partir de la pandemia es de los sectores populares. Siempre es como que pareciera que se insiste con esto de quienes no están dentro del sistema educativo solamente son jóvenes de sectores populares. Hay muchos y muchas estudiantes que pertenecen a otros sectores que no han terminado la escuela secundaria también. Se hace como un foco particular, específico, pensando que en estos sectores la educación no es importante, no es prioritaria y que eso se hace, o sea, se deja la escuela en detrimento o pensando que es para cometer alguna acción ilícita. Es como que en ese imaginario siempre ronda la mirada sobre la educación y los sectores populares. La realidad de las escuelas es otra. Quienes trabajamos hace muchos años con sectores populares sabemos que para los estudiantes y la escuela trabaja de manera continua y cotidiana, pero desde una labor casi te diría necesariamente a pulmón, como generada desde la necesidad que tenemos quienes creemos que la educación es el camino y que los pibes y las pibas tienen que estar dentro de la escuela. La existencia de programas específicos desde el Ministerio de Educación de la ciudad para la revinculación, para la retención de jóvenes dentro de la escuela secundaria específicamente, que es el ámbito en el que yo trabajo, son mínimos. Existen 2 programas bastante desfinanciados y esto que señala la ministra lo fuimos a buscar los docentes. Los fuimos a buscar los docentes con la necesidad de que nuestros pibes y nuestras pibas estén de vuelta dentro de la escuela. No una política pública focalizada y destinada a esto. A mí me parece que el trabajo que se realiza desde la institución educativa con su equipo de conducción, sus docentes, en articulación, en este caso hablo por cómo trabajamos nosotros dentro de Ciudad Oculta, con las redes territoriales, con los comedores, con los centros culturales, con la parroquia, con los centros de salud, con distintos ministerios nacionales que incluso están dentro del barrio trabajando, y es un trabajo de hormiga, pero que se hace a voluntad. Digo, podríamos no hacerlo, y no hay una política pública destinada a esto. La verdad es que sí nos han pedido durante el año pasado y en el 2020 muchas estadísticas. ¿Hola? Mariela, sí, te estaba escuchando. Queríamos preguntarte ahora al respecto de, el tema que se puso en debate es de la cuestión de la deserción a partir de la dificultad de la virtualidad. Bueno, esto teniendo en cuenta que en los barrios quizás hay problemas de conexión, también hay falta de vacantes. ¿Cómo se pudo paliar toda esta problemática desde los barrios? Contanos un poco si la deserción es un tema que se profundizó en la pandemia, porque como vos decías recién, hay muchos motivos para la deserción, no solamente por la pandemia, y también decías esto de que, hay abandono también en otros sectores sociales, ¿no? ¿Cómo trabajaron esto en el barrio? Nosotros trabajamos en principio, teníamos
te hablo específicamente del periodo de pandemia y después continuamos con esa práctica. Fueron grupos de WhatsApp con las familias y con los grupos de estudiantes. Nosotros dentro de la escuela construimos lo que se llaman equipos tutoriales o de consejería, que está formado por el preceptor, un docente consejero y alguien que es miembro del Departamento de Orientación Escolar, un psicólogo o una trabajadora social o el asesor pedagógico de la escuela. Y en esos equipos, conformados por 3 personas más el grupo de docentes, íbamos comunicándonos a través de los grupos de WhatsApp con los y las estudiantes y también trabajando con las organizaciones que estaban en territorio para que ellos encontraran o fuesen a casa de estudiantes. Ahí el trabajo es muy comunitario. Las familias, nosotros, el equipo docente los conocemos desde hace muchos años. Tenemos grupos de familias de distintas que han recorrido hermanos la misma institución escolar. Sabemos que tal es amigo de tal, entonces llamábamos y decíamos, fíjate, sí, podés hablar con tal. Lo que pudimos sostener es un vínculo, sí, pudimos sostener un vínculo bastante continuo desde lo afectivo y desde el sostén emocional de los estudiantes. Ahora, lo que tiene que ver con lo pedagógico, nuestros estudiantes, la mayoría de ellos, los que tenían conectividad, trabajaban con celulares. Teníamos muy pocos estudiantes con dispositivos reales, con una computadora y con conexión real a Internet durante el transcurso del día. Entonces, hemos tenido jornadas de conectarnos con estudiantes a las 12 de la noche, que era el horario que podían algunos realizar las tareas que nosotros enviamos a través de una plataforma que armamos, que es la plataforma Classroom, que utilizamos como herramienta, porque por ahí había un dispositivo que era un teléfono que utilizaba toda la familia, o 5 hermanos o 4 hermanos. Entonces las familias priorizan la primaria respecto de la secundaria también. Ahí hay algo instalado que la secundaria no tiene obligatoriedad, entonces los hermanitos y las hermanitas de primaria eran quienes tenían como mayor prioridad en conexión, y los adolescentes y las adolescentes se conectaban en los horarios que podían. Entonces nuestras jornadas transcurrían en horarios diversos, o sea, podías estar conectado con un estudiante contestándole un mensaje a las 12 de la noche, a las 8 de la noche, a las 7 de la mañana o en el horario que pudieran comunicarse. La realidad es que todo lo que se hizo a través de pensar desde el equipo docente, desde la conducción y desde la asesoría pedagógica de la escuela, cómo mantener o sostener el vínculo con los estudiantes. Nosotros y nosotras supimos que teníamos y que íbamos a relegar parte de lo que era el vínculo pedagógico. Mariela, no lo podíamos sostener porque era muy complejo y muy difícil si no tenés la posibilidad de conexión de los y las estudiantes. Mariela, para ir cerrando la nota, queríamos consultarte al respecto de lo que tiene que ver con el ciclo que está por comenzar próximamente, el ciclo del año 2022, el ciclo electivo de este año corriente. ¿Qué expectativas tienen desde tu labor docente, desde lo que están hablando con los colegas? ¿Qué expectativas tienen teniendo en cuenta la situación de la pandemia, ¿no? Que estamos en esta nueva ola y la posibilidad de que la presencialidad no sea del todo normal tampoco este año? ¿Qué expectativas tienen en relación a este año? A ver, expectativas, la verdad es que es como que lo vamos transitando en el día a día, en lo que vaya sucediendo. La expectativa siempre es lograr tener la mayor presencialidad posible. La realidad es que tenemos en este momento muchos y muchas estudiantes contagiados. El barrio, los barrios en general tienen como un aislamiento o una especie de... es colectivo, o sea,
es muy difícil aislar una familia en las condiciones de vulnerabilidad en la que viven, entonces hay muchos y muchas estudiantes contagiados. Nosotros, incluso el equipo docente, tenemos muchos docentes en este momento también contagiados o que se han contagiado durante el periodo escolar. No sabemos cómo va a ser el regreso o el retorno, en qué condiciones van a volver nuestros estudiantes, ni el equipo docente tampoco. Sí apostamos a que haya una mayor presencialidad, pero con las garantías necesarias de la seguridad que necesitamos todos quienes conformamos la comunidad educativa, tanto estudiantes, docentes como familias. En este caso, la verdad es que la expectativa es nula porque tampoco tenemos todavía ninguna respuesta del Ministerio y siempre yo siento que todos los años el Ministerio pone en debate en este momento determinadas cosas que generan impacto en la opinión pública, que es decir, bueno, no sé, hay que volver a las escuelas. Estamos todos de acuerdo que hay que volver a las escuelas. Nadie está diciendo que no tenemos que volver a las escuelas. Ahora, las condiciones en las que proponen la vuelta a la escuela nunca se ponen en debate en la opinión pública de la forma en que son puestas en debate. Y en general estamos asistiendo en los últimos tiempos cada vez más a una separación o una intencionalidad respecto de separar lo que es la institución educativa de las familias. Entonces, todas aquellas cosas que los docentes, o la mayoría de las cosas que los docentes planteamos, siempre piensan o se ponen en cuestionamiento pensando que es en contra de la educación, que no garantizamos el derecho de los y las estudiantes, y la verdad es que ese debate ya cansa, ya es un debate que a mi parecer y el de mis compañeros, en vez de generar políticas que restauren, que revinculen la familia con la escuela y el vínculo sea también parte de lo necesario. Los estudiantes y las estudiantes necesitan la escuela y necesitan a la familia dentro de la escuela también. Pero se está tendiendo a una política y a una mirada siempre de desvinculación, siempre de poner al docente en cuestionamiento hacia la familia. Entonces, es una encrucijada la que se genera, porque cualquier planteo que estemos realizando, que podamos realizar, siempre es visto o puesto, los medios de comunicación también, en general, por eso agradezco este tipo de espacios, los medios de comunicación también siempre es, otra vez los docentes hacen esto, otra vez, como si nosotros y nosotras estuviésemos en contra de que los pibes estén y las pibas estén dentro de la escuela, como si no quisiéramos que eso se genere, ese vínculo pedagógico se genere. Y la verdad es que lo necesitamos, y la vuelta a la escuela es lo mejor que nos puede pasar a todos, pero también tiene que ser con la certeza necesaria de que es el cuidado de los y las estudiantes, porque además no olvidemos que no es solo que los y las estudiantes no estén dentro de la escuela. Si ellos tienen una problemática de salud, tampoco el Estado asiste de la forma adecuada para que puedan resolver esas problemáticas de salud que puedan generar los contagios de COVID, por ejemplo. Es muy difícil acceder, es muy difícil, se genera todo un entorno de vulnerabilidad que no solo tiene que ver con lo educativo, sino que tiene que ver con la salud, tiene que ver con el tema de vivienda, tiene que ver con el acceso a distintos servicios que son necesarios y esenciales. Entonces acá es todo una mirada global y necesaria para que la escuela pueda transcurrir. Y la escuela no puede resolver toda esa problemática.